Hola, les voy a hablar sobre el caso clínico del médico francés Pierre-Paul Broca. Publicó este caso de asfasia expresiva del paciente Louis Victor Le Borgne, un hombre de 50 años de edad, en 1861. Le Borgne, nacido el 21 de julio de 1809, fue uno de los 6 hijos de una familia clase media, como educado al igual que sus hermanos. Probablemente él mismo estaba algo autoeducado. Se sabe que Le Borgne sufrió ataques epilépticos que comenzaron aproximadamente a los 24 años. Esto no le impedía trabajar. Fue empleado como formier. Esto es un individuo que crea moldes de madera para fabricar sombreros y calzado. Estuvo 6 días hospitalizado con dolores de cabeza, diagnosticado como inflamación de vasos sanguíneos. En los años posteriores a esta primera breve hospitalización, finalmente se volvió incapaz de trabajar y su familia se negó a apoyarlo. Le Borgne perdió en su capacidad de lenguaje expresivo. No se sabe con precisión cuándo esto ocurrió, si la pérdida fue repentina o gradual. Este caso clínico empieza, como ya les había dicho, el 11 de abril de 1861. Le Borgne fue trasladado al quirófano del Hospital Bicêtre de París porque había desarrollado gangrena en su pierna derecha. Lo atendió el doctor Broca. Tomó nota de la historia del paciente, incluido que él había sido un paciente de larga duración en este hospital. Había sido admitido porque había perdido la capacidad de hablar. Al ser emitido se había observado que Le Borgne difería de un hombre cuerdo solo en la pérdida del habla articulada. Según Broca, Le Borgne entendía casi todo lo que le decía, pero independientemente de una pregunta dirigida a él, siempre respondía con tan tan, lo que comúnmente lo llamaban tan tan. Este estereotipo verbal fue acompañado de un gesto de su mano izquierda. En el hospital, aparentemente 10 años después de la pérdida inicial del lenguaje expresivo y la admisión del hospital, Le Borgne gradualmente desarrolló parálisis completa de su brazo derecho, seguida de la parálisis de su pierna derecha. Le Borgne estuvo postrado en cama durante los últimos 7 años de su vida, finalmente sucumbiendo a úlceras de cúbito gangrenosas. Broca razonó a partir de la evolución de los síntomas de Le Borgne que el diagnóstico probable era lesión original del lóbulo anterior izquierdo propagada al cuerpo estriado. Broca redujo de la hemiparesia había sido una extensión de la región original que había producido su déficit de lenguaje expresivo, por lo que se sabía en ese momento sobre el control de los motores. Broca no razonó que al ser del lenguaje expresivo tenía que ser en el hemisferio izquierdo. Le Borgne murió 6 días después de que lo viera el doctor Broca. Broca tuvo la oportunidad de examinar el cerebro de Le Borgne y en la autopsia observó la pérdida de sustancia del cerebro en el lóbulo frontal anterior izquierdo, a lo que atribuyó la pérdida del lenguaje expresivo y un ablandamiento extendido, mucho más allá de los límites de la cavidad, y esto presumiblemente lesiones nuevas extendidas al lóbulo parietal, el lóbulo temporoesfenoidal, la ínsula y el núcleo extraventricular del cuerpo estriado, el último los cuales causó la parálisis de extremidades derecha de Le Borgne. Pero 150 años después de la publicación de Broca, los historiadores de la medicina localizaron a Le Borgne su certificado de difusión y registros médicos que permitieron el acceso para obtener información más completa sobre el paciente. Se sabe que
El prefecto de la policía de París colaboró para la residencia de Le Borgne en Bicêtre, hospital de París. Residió allí desde diciembre de 1834 hasta su fallecimiento en 1861, prácticamente 27 años. Ahora hay prueba de que Le Borgne fue trasladado voluntariamente al pabellón psiquiátrico de este hospital. Allí residió desde noviembre de 1852 hasta agosto de 1853. Broca no discutió esta transferencia y los detalles de cualquier comportamiento que pueda haber conducido a ella son desconocidos. Sin embargo, en 1861 Broca describió a Le Borgne como egoísta, vengativo y mezquino. Broca no intentó conectar estas observaciones en el área de daño cerebral. La asociación de afasia de Broca con reacciones catastróficas no ocurriría durante casi 146 años. El informe de Broca, una resonancia magnética del cerebro conservado de Le Borgne, reveló que el lado izquierdo de la lesión del hemisferio se extendió más medialmente de lo que había sido apreciado por el Dr. Broca. La causa de la enfermedad de Le Borgne sigue siendo incierto, aunque una etiología vascular inflamatoria, posiblemente sífilis meningovascular, podría explicar la progresión tardía de los déficits del mismo territorio vascular y los déficits iniciales. La importancia de presentación de Broca es que Le Borgne y más tarde este mismo año otro paciente llamado Lelon apoyó el concepto de lateralización cerebral del lenguaje. Broca no fue el primero en sugerir una asimetría a la localización de las funciones cognitivas. Max tenía un argumento 25 años antes que ciertas funciones cerebrales eran asimétricos, presentando casos de asemia asociadas con daño cerebral del lado izquierdo. Aunque sin la confirmación de la autopsia, Broca tampoco fue el primero en asociar los déficits del lenguaje de la hemiparesia derecha. Cuando Broca presentó el caso de Tan, inicialmente no defendió la lateralización del lenguaje, sino más bien la consideración de las circunvalaciones cerebrales en grupos o regiones funcionales. El principio logró que Broca fue público en total de 7 casos adicionales de afasia después de Le Borgne. Con una cuidadosa correlación de autopsia que finalmente proporcionó la evidencia de la convolución frontal inferior izquierda como el asiento de la aplicación de Broca de la técnica clínico-anatómica, el método se rige como un ejemplo paradigmático de cómo establecer la localización funcional, además de papel importante de la anamnesis y el razonamiento clínico. Es un factor que a menudo se pasa por alto, características de la obra de Broca. También anticipó el concepto de neuroplasticidad al sugerir que otras regiones del cerebro asumir funciones del lenguaje durante la recuperación de la afasia. En el examen post-Montreal de Le Borgne, Broca se encargó de hacer una incisión solo en la pia mater, señalando en cuanto a las partes profundas se abstuvo a estudiarlos para no destruir la muestra. Broca tuvo la prevención de salvar esto históricamente importante para estudios futuros, depositando Le Borgne cerebro junto con fragmentos de la dura madre y cráneo en el Museo Anatómico de París. Permitió una mayor erudición de las redes del lenguaje cerebral y que hizo posible cuando la ciencia moderna desarrolló sondas de imagen avanzadas para poder avanzar con estudios más profundos. Esta es mi exposición. Muchas gracias.